Gloria a Jesús. Buenísimas tardes, mis estimados amigos, buenísimas noches con todos ustedes. Les habla su amigo y hermano evangelista Juan del Piélago. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estábamos teniendo terribles problemas para poder hacer la transmisión, la predicación, pero aquí estamos, listos para poder seguir trabajando en la obra de Dios. Hagamos una oración para que Dios bendiga su santa palabra. Estamos en el penúltimo capítulo del tema sanidad del alma y liberación, el corazón paternal de Dios. Hoy día estaremos viendo el último capítulo o el penúltimo capítulo, dividido en dos partes. Se llama Padres en el Señor. Padre Elohim, te doy toda la gloria, honra y alabanza. Muchísimas gracias por tu infinita misericordia. Te entrego la transmisión, te entrego el internet, los datos, Padre mío, de tus celulares, para que sea transmitido, Señor, esta enseñanza, para que sea de bendición para todos tus hijos, para todas tus hijas. Manifiéstate, por favor, con todo el poder de tu Espíritu Santo. Perdona mis errores, mis fallas. Límpiame, por favor, con la sangre del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti no soy nada. Hazme recordar todo lo que me has enseñado. Habla a través de mis labios. Por favor, te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Te amo, mi Adonai Yahshua Hamashiach. Amén. Bien, vamos a leer la porción de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, que siempre estamos leyendo. Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos a ver qué dice Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Tiene que ver con la sanidad del alma. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gracias, Señor Jesús, porque el Señor es el Espíritu, dice tu Biblia, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Gracias, mi Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Bien. Ali Akka nació en Yezlutbe, un remoto pueblo entre la montaña de Turquía. Solo tenía 10 años de edad cuando murió su padre y él estaba tan contento de la muerte de su padre. ¿Por qué? Porque su padre mucho lo maltrataba en su infancia, demasiado lo maltrataba a él y a su madre, de tal manera que él llegó a odiarlo. Y cuando murió su papá, él se sintió contento, feliz. Ali comenzó a crecer en su adolescencia y se llenó de odio, de resentimiento, tenía poco apetito, tenía prácticamente demasiado nerviosismo, sufría de ansiedad, de depresión, pero estaba tan lleno de odio. Él odiaba a la sociedad porque él echaba la culpa de su odio, su maltrato emocional que había tenido con su finado padre. Siguió un camino de tragedia en su juventud, incluso el tráfico de drogas y la violencia, porque se volvió un hombre 100% violento. Estuvo involucrado en una escuela de terrorismo en el Líbano, donde se aprendían las técnicas de liberación más modernas, ortodoxas. El 13 de mayo de 1981, el sendero de terror de Ali Akka terminó repentinamente. ¿Pero por qué? Los medios de comunicación publicaron de que este hombre turco había sido el causante de haber disparado, haber intentado matar al Papa Juan Pablo II. Ali ahora estaba en las mazmorras de Roma, encarcelado por haber atentado contra la vida del llamado Papa Juan Pablo II. Cuenta la historia que el Papa Juan Pablo II hizo su dramático peregrinaje de perdón en diciembre de 1983. Aunque por una parte fue un asunto íntimo entre los dos hombres, también supuso un dramático ejemplo de caridad cristiana. Juan Pablo II se sentó durante 21 minutos y agarró las manos de Ali, aquellas manos que 2 años antes intentaron matarlo de un disparo.
al cuerpo. Él por 21 minutos sostuvo la mano de allí, conversando, perdonando a aquel enemigo que trató de asesinarlo. Ya sea católico o sea uno protestante, resulta imposible negar la importancia de la acción de Juan Pablo II. Lo que hizo fue profundamente cristiano, buscó a su enemigo que intentó matarlo y lo perdonó. Haciendo esto, el Papa le mostró a este hombre terrorista, Ali Akka, musulmán turco, le mostró la misericordia del perdón del Cristo viviente, símbolo del cristianismo, Dios del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo. La Madre Teresa de Calcuta dejó también su seminario de lujo, su convento de lujo, donde todo era pues hermosura y lujo, y se fue hacia las mazmorras de lo más bajo, donde estaba la clase D y E de la India, donde habían pobres, habían enfermos, gente que no tenían casa, indigentes que dormían en el piso. Ella prefirió ensuciarse a su fina sotana, pero dejó su lujo de su internado y comenzó a atender a las personas de la India. Encontró mucha gente resentida contra el capitalismo, contra el gobierno, pero ahí ella tratando de apoyarlos en amor, mostrando el amor cristiano, el amor de Cristo Jesús. El mundo hoy en día está lleno de huérfanos espirituales, emocionales. Muchas personas son huérfanos no solamente de sus padres físicos, sino también de cualquier forma de herencia buena, ya sea espiritual o emocional. Al principio de este seminario bíblico, en el capítulo 1, predicamos la gran necesidad de que muchas personas tienen de sanidad del alma. Hay muchas personas marginadas de la sociedad por las heridas, el rechazo, se sienten solitarias, vacías en este mundo. La iglesia está llena de huérfanos emocionales, huérfanos espirituales. Puede ser que muchos se estén congregando en una iglesia, pero se sienten tan heridos, tan vacíos, tan solos, porque no encuentran amor, encuentran solamente letra, pero no encuentran al Espíritu Santo, se sienten vacías, se sienten huérfanas, se sienten solas. Otras personas necesitan de una iglesia que sea un hogar, un sitio a los cuales ellos puedan congregar, pero buscan amor. Yo recuerdo de un amigo, caramba, que estaba metido en un partido político, el Partido Aprista Peruano. Él estaba metido en este partido, pero ahí muchos se burlaban de él y se sentía él menos, con su baja autoestima por los suelos. Y entonces le invité yo a la congregación, me recuerdo, la congregación del mensaje de la séptima hora. Y él fue, y allí fue mi pastor y los hermanos nos habían acostumbrado a la técnica del abrazo. Abrazaba a todos los hermanos nuevos que venían y siempre al despedirnos nos abrazábamos todos con un fuerte abrazo. Él entonces haciendo ahí, estando en columna, recibió el fuerte abrazo de cada uno de los hermanos. Dios te bendiga. Y me dijo, nunca había sentido ese abrazo, esa actitud de amor. Ni siquiera en el partido me han dado ese amor. Me siento alguien importante. Muchas gracias. Y comenzó a congregarse. La gente necesita amor, bendito sea Dios. Amor necesita. Jesucristo dijo, quiero misericordia, no sacrificio. Bendito sea el Señor Jesús. Muchas personas necesitan desesperadamente un cuidado paternal. Necesitan que se les enseñe la palabra de Dios, que se les aconseje con sanos principios bíblicos y que una persona madura en la fe los anime, los exhorte, los aliente a seguir adelante. Muchos necesitan de un padre espiritual, una madre espiritual que les pueda ayudar a crecer en el Señor. Hay personas maduras en la iglesia, se les llama ancianos en la fe, que están capacitados para ayudar a los jóvenes, a las personas nuevas que están entrando recién en el ámbito espiritual del Evangelio.
Muchas personas necesitan un nuevo hogar con nuevos padres, es decir, necesitan recibir el ejemplo que solamente la figura de unos padres estables, sabios, pueden ofrecer durante los años del desarrollo de la persona en el ámbito espiritual. Ya sean físicos, espirituales o de ambas clases, esa persona necesita a alguien que le proporcione un buen ejemplo. Esta relación no solo debe ser de dependencia, sino que debe proporcionar un ejemplo a seguir que estimule el crecimiento espiritual. Veamos algunos ejemplos bíblicos. El apóstol Pedro en el libro de 1 de Pedro 5:2 escribió lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El apóstol Pablo dijo a los cristianos en la iglesia de Corinto lo siguiente: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. También escribió a los tesalonicenses diciéndoles: fuisteis tiernos entre vosotros como la nodriza, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 7, 11 y 12. El hecho de ser un padre o una madre en el Señor no se limita solamente a los pastores o a los líderes espirituales, sino que también hay una necesidad verdaderamente crucial de otras personas que sean espiritualmente maduras y que se preocupen de actuar como padres, como madres, con muchos creyentes bebés que están necesitando el amor de Dios. Bendito sea Dios. Y muchos quieren ver el amor de Dios. El mensajero en una oportunidad predicó y dijo lo siguiente: necesitamos ver el amor de Dios velado en pieles humanas, bendito sea el Dios Todopoderoso. Juan habla de que los que son padres en el Señor, dice lo siguiente: porque habéis conocido al que es desde el principio. Tenemos que orar bastante, porque necesitamos hoy en día pastores, líderes, padres en el Señor que estén aconsejando, que estén alentando, animando a un mundo perdido que entra al Evangelio y que necesita desesperadamente del amor paternal. Cuando yo comencé mi consagración, entregué mi vida a Cristo, bendito sea Dios. Recuerdo que tuve un padre espiritual. Me entregué mi vida a Cristo en iglesia evangélica Emaús Pentecostés. Y ahí estaba mi pastor Efraín Palacios enseñándome la palabra en el nombre de Jesús. Yo pertenecía a los llamados testigos de Jehová, pero me salí de esa organización y entré a una iglesia pentecostal. Ahí estaba el pastor Efraín Palacios enseñándome, porque yo no entendía nada de lo que era bautismo bíblico, lenguas y cosas por allí, de los dones espirituales que son preciosos. Tenía mi corazón endurecido, lleno de teología, de Russell, de Rutherford, pero ahí yo quería aprender de la palabra de Dios en aquella iglesia pentecostal. Luego después fuimos con mi Santa Madre a otra congregación donde estuvimos allí también siendo reforzados porque ya mi pastor primero se fue a otro lugar más lejos, entonces nos quedó muy lejos congregarnos con mi madre, conversó con el pastor: vamos a congregarnos en esta pequeña iglesia que está cerca de nuestro lugar. Oramos, salimos ordenadamente, correctamente y fuimos. Ahí conocí al pastor César Gálvez, un precioso varón que ahora está ya en la selva predicando. Y si me está escuchando, saludo cordial. Comenzó a pastorear, no fue un padre para mí también. Yo era un jovencito de 18 años, pero tenía mucho que aprender de él. Él venía de un seminario, de un internado, de la organización de las iglesias de
la Asociación de las Iglesias Evangélicas Libres, donde está allí el pastor José Abimbólogo en la selva. Y ahí él venía de ese lugar, bendito sea Dios, y ahí estaba pastoreando. No me acuerdo que muchas veces yo dormía allí en la casa pastoral donde estaba pastoreando el pastor César Gálvez y me aconsejaba muchos temas espirituales y aprendí mucho de él, mucho aprendí, bendito sea Dios Todopoderoso. Mi hermana Clara Sánchez, como no olvidarla, fue una madre espiritual para mí. Me enseñaba temas de oración, me explicaba, me instaba a orar, aunque yo no oraba, no era un joven de oración, pero ella me instaba a orar. Muchas veces me acuerdo que me fui de mi casa y me iba a dormir a la iglesia, y ahí la hermana que estaba en la iglesia al lado de su casa, separado por una ventana, abría la ventana ya a orar, hermano John, a orar en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, bendito sea Dios. ¿Cómo no olvidarme de mi hermana Leonor Aguirre? Que cuando yo estaba en la iglesia de Maús, ella comenzó a ayudarme, comenzó a enseñarme cánticos espirituales, comenzó a llevarme a la casa de sus hijos a orar, hacíamos servicios cristianos, me enseñaba coros cristianos, yo era un bebé espiritual, pero ahí estaba mi hermana Leonor Aguirre, ella con mi hermana Clara Sánchez, fueron madres espirituales para mí cuando yo era un bebé espiritual, me enseñaron muchos temas, ahora han partido, están en la presencia del Señor Jesús. Cómo no olvidarme de mi hermano también, José Luis y su esposa Rebeca. Recuerdo que yo iba a su casa de ellos, hermano José Luis era un predicador, un maestro que conocía mucho de la Biblia, de la palabra de Dios. Y a mí me encantaba ir donde él para que él me enseñara temas de la Biblia. Yo comenzaba a escribir en un cuaderno, era un maestro. Y su esposa Rebeca, mi hermana que tenía un don de alabanzas, y me enseñaban, eran como padres para mí. Me sentía gozoso porque poco a poco iba creciendo. Gloria al Señor Jesucristo. Me recuerdo también, bendito sea Dios Todopoderoso, cuando estuve allí en el seminario de Plaza Italia. Y cuando el pastor allí, pues, de Colombia, vino, pues, también a pastorearnos aquí en la Vía El Salvador, a enseñarnos la palabra de Dios. Ahí estaba el pastor, alabado sea Dios, predicándonos un pastor de Colombia, de Jesús, Eugenio de Jesús Bustamante, enseñándonos la palabra en Vía Salvador, enseñándonos el Evangelio. Él fue el que me dijo, hermano John, vamos a un seminario en Plaza Italia para que estudie 3 años allí. Y fuimos con mi hermana Clara, mi hermana Yolanda, me recuerdo, y mi persona, y ahí estuvimos estudiando, pero yo me quedé los 3 años. Y ahí estaba este varón enseñándonos la palabra, capacidad de textos bíblicos, conocía tremenda retención de conocimiento de textos bíblicos, y ahí estuvo enseñándonos en la iglesia como también en el seminario. Bendito sea Dios Todopoderoso. Siguió pasando el transcurso de los tiempos, cómo no olvidarme, bendito sea Dios, en el mensaje de la séptima edad. Cuando llegué a conocer al pastor Bruno, fue un padre para mí que comenzó a enseñarme la palabra, bendito sea Dios, la palabra del Señor Jesucristo. Fui a pastorearme. Yo necesitaba de amor, porque lamentablemente pues nunca tuve amor paternal en mi casa. Al entregar mi vida a Cristo Jesús, recibí solamente, ¿qué es lo que recibí yo? Pues recibí rechazo, mucho rechazo al dejar el catolicismo romano y abrazar la fe cristiana. Pero entonces nunca tuve ese amor paternal en casa, pero mi pastor Bruno comenzaba a darme técnica de abrazo. Ese es Millón, decía, él viene de un seminario, él es un hombre culto, no hay como Millón, ese Millón, aun cuando me tocaba predicar las 7 edades de la iglesia, y comenzaba a predicar con temas de historia universal y con literatura histórica, y todo lo unía, lo encajaba, Dios me daba esa sabiduría, y mi pastor Bruno decía, no hay como Millón, ese es Millón que está predicando la palabra de Dios. Incluso le contó al hermano Buenaventura Jara, que estaba en Santanito, no hay como uno que predique las 7 edades de la iglesia como yo. Recuerdo que uno de los sobrinos de mi hermano Demetrio Guarpa, uno de los sobrinos, mi hermano Guarpa se llama, pero no me recuerdo su nombre, él había venido de Arequipa y ahí estaba aquí y veía cómo estaba predicando y me decía, hermano, hace falta ese ministerio, esa enseñanza de las 7 edades de la iglesia allá en Arequipa. Recuerdo que el hermano Buenaventura Jara vino para tratar de escucharme la enseñanza que estaba predicando, la forma metódica, pedagógica que ponía en los discursos, en la palabra, bendito sea Dios Todopoderoso. Recuerdo que una vez, bendito sea Dios, hicieron una convención,
una convención internacional. Vinieron muchos hermanos del mensaje y hicieron una convención internacional en el centro cívico. El hermano Buenaventura Jara en el Perú estaba como representante en aquella época en el Perú. Bendito sea Dios, y yo estaba, recién era nuevo yo en el mensaje y estaba viniendo, estaba entrando al centro cívico. Me sentía menos porque yo, bendito sea Dios, era recién un bebé en este tema del mensaje. Y de repente desde arriba escucho una voz que me llama, Johnny, Johnny, Johnny. Y veo que estaba el hermano Buenaventura Jara con todos los ministros y me dice, sube, sube. Yo decía, pero yo soy pequeño, ¿cómo yo voy a subirme y estar al lado de estos grandes ministros? Pero él tenía ojo de águila, él sabía que yo en un futuro iba a ser un siervo de Dios, un predicador del Evangelio, que Dios lo iba a usar, bendito sea Dios. Yo sé que Dios, bendito sea Dios, tengo un llamamiento aún hacia las naciones. Estoy empezando en el ministerio, aún soy un bebé espiritual y aún necesito aprender de más. Buenaventura Jara me llevó allá, me hizo sentarme al lado de los grandes ministros allí del mensaje. Ahí comencé, bendito sea Dios, a aprender también de este mensaje y de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. La formación espiritual de mi vida se fue formando a través de estos grandes hombres y grandes mujeres que Dios levantó y los puso en mi vida para que sean madres espirituales, padres espirituales de mi persona y pueda aprender de ellos. Muchas veces prendo el canal de YouTube y comienzo a escuchar predicaciones. Escucho predicaciones de Billy Graham, escucho predicaciones de Dante Gebel, tema de sanidad del alma, tema de seminario de hogares. Compro libros, comienzo a estudiar, a leer, bendito sea Dios. Tema también, estudio tema Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Comienzo a estudiar también gente tóxica, emociones tóxicas, también de aquí de Bernardo Zamateas. Estudio Ama y no sufras, también de muchos autores. El secreto de las 7 semillas, David Fisman, y de muchos líderes también comienzo a estudiar. Recuerdo que Buenaventura Jara nos traía libros, nos decía, lean, coman, estudien, y si no estudian le va a caer su palo, pero pónganse a leer, nos ponía a leer literatura cristiana y libros para estudiar. Y eso fue muy positivo en mi vida. Sigo aprendiendo, por eso que voy escuchando en canales de YouTube más enseñanzas para poder también enseñar a las personas. Pero lo que quiero llegar a una gran verdad, y con esto termino, mis queridos hermanos y hermanas, es que nosotros como bebés espirituales necesitamos de padres espirituales que nos enseñen la palabra de Dios. Hoy en día estamos creciendo, estamos madurando gracias al Espíritu Santo. Hay muchas personas que entregan su vida a Cristo, pero son pequeños, son bebés, recién han nacido, necesitan del amor paternal. Tú que eres un anciano en la fe, tú que eres un anciano en iglesia, tú que estás buscando al Señor Jesucristo, bendito sea Dios Todopoderoso, entonces trata de ayudar a aquellas personas nuevas. Es importante que cada pastor esté pastoreando con la sabiduría paternal que Dios le ha dado. Un pastor no puede ser aquel que dice, vienen las ovejas y yo me pongo a trabajar y las ovejas que sigan congregándose. No, un pastor tiene que ir a la casa de las ovejas nuevas y comenzar a preguntarles qué es lo que les pasa, qué problema tienen, en qué le podemos ayudar, realizar el discipulado no solamente en iglesia, también en su propia casa, visitar a los hogares. En el nombre de Jesús, ese debe ser el corazón paternal que tiene que tener también espiritualmente un siervo de Dios. Que Dios, mi Señor Jesús, me lo bendiga muy grandemente, mis queridos amigos y hermanos. El mundo está necesitando un abrazo paternal. El mundo está necesitando un amor paternal. El mundo quiere ver a Dios en pieles humanas, bendito sea Dios. Entonces comencemos a consagrarnos a Dios y mostremos el amor de Cristo a las personas que son huérfanos emocionales. Que Dios, mi Señor Jesús, me lo bendiga muy grandemente. Oren por este ministerio, oren por todos los siervos y siervas que están predicando el Evangelio de muchas maneras, testificando, predicando, visitando los hospitales, visitando las cárceles, ayudando a los mendigos, a los indigentes, dando limonas, dando alimentos, dando ofrendas para personas que se están muriendo. Muchos están trabajando de muchas maneras, mostrando amor al prójimo. Oremos por todos ellos para que Dios los bendiga grandemente y para que corazones altruistas puedan seguir apoyando a estos ministerios. Muchísimas gracias.
permíteme hacer una oración por ti. Padre, muchísimas gracias. Te doy toda la gloria, honra y alabanza, porque eres digno de recibir toda la gloria, honra y alabanza. Bendice a todas las personas, Señor Jesús, que han estado escuchando tu palabra. Úngelos cada día con tu Espíritu Santo y dales ese abrazo paternal que muchos necesitan de ti. En el nombre de Jesús, seguimos aprendiendo de ti. Te amo, mi Señor Jesucristo. Amén. Dios mi Jesús me lo bendiga grandemente. La próxima semana estaremos terminando este seminario bíblico, El corazón paternal de Dios, y estaremos orando para dar otro seminario bíblico más. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y recuerda, Cristo Jesús viene ya, está a las puertas. Necesitamos consagrarnos más a Dios en espíritu y en verdad, adorar a Dios. Cristo viene ya. Mire usted las noticias internacionales, las señales están próximas. Nos tocó vivir en una edad muy peligrosa, una edad la más peligrosa de todas las edades, esta edad de la Odisea, pero ya Cristo está a las puertas. Conságrate al Señor Jesucristo, ama a todos tus hermanos, reconcíliate con aquellos que estás peleado, perdona a quienes te han ofendido y sobre todo ama a todos aquellos que no piensan igual que tú. Ama las denominaciones, ama a todas las iglesias que no tienen teoría doctrinal, pero ámalos y ora por ellos, porque todos estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Shalom Maranatha. Muchas gracias. Aleluya. Gloria al Señor